¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Desde el 7 de diciembre del año 2022, a las 11:45 de la mañana, en que el entonces presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, dio un mensaje por televisión nacional y pateó el tablero, dándose el mismo un golpe de Estado o autogolpe, se ha dicho mucho en el Perú y fuera del Perú sobre este acontecimiento. Yo quiero en este video hablar de lo que denomino 7 falsedades sobre el autogolpe de Estado de Castillo. Quiero, como siempre en este canal YouTube, hablar con datos, con evidencia y con la Constitución del Perú en la mano. Primera falsedad. A Castillo nunca se le aceptó por ser un profesor rural, por venir del interior del país, por ser bajito. Esto no es cierto. En realidad, el señor Castillo llegó a la presidencia de la República sin proponérselo. Como lo dijeron los mismos dirigentes del Partido Perú Libre por el que postuló el señor Castillo, ellos no pensaban sino obtener algunos curules en el Parlamento. El señor Castillo, en la primera vuelta electoral, solo obtuvo menos del 11% de la votación o de la población electoral total del Perú. En esa primera vuelta, el candidato Castillo más la candidata Fujimori juntos tuvieron menos votos que los votos ausentes, los votos viciados y los votos en blanco. En la primera vuelta ganaron estos últimos, a los dos candidatos que salieron primeros. Y luego varios candidatos, más de 6, se repartieron alrededor del 70% de la votación. Esa fue la primera vuelta. De manera que el señor Castillo no nace con una población electoral mayoritaria y con una fuerza popular, como dijo en muchas oportunidades. El señor Castillo se ganó la lotería, porque pasando una segunda vuelta con esa mínima proporción, en la segunda vuelta los votos fueron principalmente para él, no por estar de acuerdo con él. Un grueso votó, un grueso de electores votó por no votar por la señora Fujimori. Y así llegamos a esta situación. El señor Castillo llegó con los votos democráticos. Hubo, es cierto, denuncias serias de irregularidades en la primera vuelta, hasta hoy no esclarecidas por los órganos electorales. Pero en la práctica, los votos son los que mandan, y aunque sean con esa precariedad, esos votos permitieron en la primera vuelta primero, y esos antivotos luego consolidar su victoria en la segunda vuelta. En razón de esa magra votación en la primera vuelta, donde en el Perú también se vota por los congresistas, la bancada de Perú Libre era una bancada relativamente pequeña en relación a lo que debería ser una bancada de gobierno. Y así las otras bancadas. El gobierno tenía entonces una precaria representación en el Parlamento. Y de alguna manera eso ha sido un contrapeso para lo que pretendía hacer el señor Castillo. Castillo no ganó por sus méritos propios, ganó por la irresponsabilidad de quienes no fueron a votar o votaron en blanco viciado, o por la falta de unidad y de capacidad de desprendimiento del 70% de los electores y de los partidos que estaban representados en ese 70%, que no supieron aglutinar las fuerzas alrededor de uno o dos candidatos. Y entonces, en política también la aritmética funciona. Si se dividen los votos, las minorías pueden terminar favorecidas. Y en este caso, así ocurre. La victimización que el señor Castillo ha pretendido, o sus allegados han pretendido generar alrededor de su tamaño, de su manera de hablar, son anécdotas. El señor Castillo, en ese aspecto, no tuvo mayor problema que no sea su propia incapacidad para gobernar.
Segunda falsedad. Al señor Castillo no se le dejó gobernar. La derecha, la oligarquía, el Congreso y los medios de comunicación social se encargaron de entorpecer su gobierno. Y aquí tenemos que hacer una precisión, porque esto es otra falsedad. Para entorpecer un gobierno y entorpecer la acción de gobierno, tiene que haber una acción de gobierno, tiene que haber un plan de gobierno, tiene que haber algunas ideas mínimas de cómo gobernar. Lamentablemente, aunque no lo crean quienes ven este canal fuera del Perú, el señor Castillo llegó sin tener un plan de gobierno, incumpliendo la norma. Y por cierto, quienes quieren constatar esto, pueden ir a la página web www.jurado nacional de elecciones jne.gov.p y ahí, en plataforma electoral, pueden encontrar el supuesto plan de gobierno de Perú Libre, que es un manifiesto político hecho en algún momento para un gobierno marxista-leninista en el Perú. Por eso no votaron los electores y eso ni siquiera supo explicarlo el señor Castillo, que creo que ni lo había leído. Entonces, no es que la derecha, la oligarquía, los medios de comunicación, como ha dicho el presidente de México varias veces, en un desconocimiento total de la realidad peruana, ¿no? El señor Castillo no lo dejan gobernar estas fuerzas antidemocráticas. No es cierto. Si algo ha pasado en el gobierno del señor Castillo, es que el señor Castillo, y lo confesó en una entrevista a CNN en español, dijo, no he estado preparado para gobernar. Deme un tiempo para aprender. Ahí está grabado en la entrevista desde el Rincón en CNN en español. Así que, definitivamente, el que en un año, 5 meses de gobierno, haya tenido 5 gabinetes y más de 80 ministros, no es responsabilidad ni de la derecha, ni del Congreso, ni de la oposición, ni de la oligarquía, es responsabilidad de él, del señor Castillo, que no supo llamar gente con el perfil mínimo profesional, con el perfil mínimo de antecedentes morales y de capacidad para gobernar. ¿Y cuál fue su único elemento de plan de gobierno? Cambiar la Constitución. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Porque cuando se le preguntaba qué artículos, no sabía articular una respuesta coherente. Un año, 5 meses de desgobierno, de incapacidad manifiesta. Un educador, profesor rural, que la única medida que dio en educación en este año, 5 meses, y la hizo muy rápido, ¿eh? A las semanas de estar en el poder, fue cambiar o permitir que un sindicato pro-senderista, Sendero Luminoso fue el terrorismo y sigue siendo en algunos rezagos aquí en el Perú, ¿no? Un sindicato de maestros pro-senderista que es el que a él lo acoge, ¿no? Se inscribiera oficialmente para combatir al otro sindicato. Esa fue su única medida en educación. Y en agricultura, donde supuestamente dijo que iba pomposamente a hacer la segunda reforma agraria, ni siquiera pudo en 4 licitaciones internacionales traer a tiempo la urea, el fertilizante que se necesitaba para la siembra en la campaña agrícola. No nos engañemos. Los problemas de Castillo son de Castillo, no de los otros, no de los demás. Tercera falsedad. Más bien, a Castillo le han dado un golpe de Estado. No es cierto que Castillo haya dado un golpe de Estado. ¿De dónde sacaron esta frase los presidentes de México, Bolivia, Argentina y Colombia? ¿De dónde? ¿De dónde? Embajadores que están aquí viendo qué realidad. Fíjense, estimados amigos, ¿no? Esta frase no solamente no es cierta, sino que realmente es una grave ofensa a los peruanos. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos sí sabemos lo que pasó. El artículo 117 de la Constitución Política del Perú dice así, leo textualmente, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, estos no son los casos, y dice,
por disolver el Congreso. Repito, por disolver el Congreso, ¿no? Salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Disolver el Congreso, según el 134, es lo único permitido. Que dice el 134, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Y esto no ha ocurrido, salvo que existe una mente desequilibrada, pero aquí no ha habido 2 censuras a gabinetes, ni una siquiera, ¿no? Intentaron hacer ahí una legulillada para interpretar que les habían censurado un gabinete, pero les falló. Eso no funcionó. O sea que el 134 no se podía aplicar. De manera que el día que el señor Castillo, el 7 de diciembre a las 11:45, dio un mensaje a la nación y dijo que disolvía temporalmente el Congreso, pateó el tablero y en ese momento dejó de ser presidente constitucional y se convirtió en un dictador más. En un dictador más. Y por eso, por sedición y posible rebelión, pero sobre todo por sedición, está siendo acusado e investigado penalmente. Y por eso es que está detenido. No por los temas que tiene varios de investigaciones fiscales por corrupción, que son abundantes, con abundantes indicios. No, todavía no por eso. Solamente por el tema del golpe o autogolpe de Estado que él mismo generó, pisoteando la Constitución, ¿no? Y definitivamente esto de que a Castillo le han dado un golpe de Estado, ¿no? ¿No? Es una situación, él mismo se encargó de plantear una narrativa con la cual envió una carta a la OEA. E inusitadamente la OEA, que siempre envía misiones de alto nivel con ex ministro de Relaciones Exteriores, ex cancilleres, hizo, creo que es la única vez que la OEA ha hecho esto, una misión de alto nivel con cancilleres en ejercicio de varios países de América Latina, vicecancilleres en ejercicio. Una misión de altísimo nivel que vino aquí 2 o 3 días al Perú y entrevistó a todos, a unos y a otros. Claramente, en el informe de esa comisión se omiten muchos temas, como los de la corrupción, que no se menciona en un párrafo, pero claramente se dieron cuenta estos ministros y viceministros que este supuesto golpe de nuevo estilo que el Congreso le quería hacer a Castillo era una reverenda falsedad. Pero con el acto de decir cierro temporalmente el Congreso, reorganizo el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Electoral, digamos, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, y ordeno un toque de queda y mando requisar las armas, y desde ahora, y por si quedaba duda, dijo, y a partir de ahora empezaremos a dar normas por decreto ley, que es en el Perú la forma como legislan los dictadores. El decreto ley no existe en democracia ni en la Constitución. Los miembros de esta comisión que llegaron a la OEA, de la OEA que llegaron al Perú, han sido ridiculizados por el propio Castillo, que luego de decir, lo cual era una falsedad, que le estaban haciendo un golpe a él dio el golpe, como lo acabo de demostrar. Y los cancilleres deben haber dicho en su interior, ¿qué cosa me fui a hacer al Perú haciéndole caso a este señor que nos ha dejado en ridículo y nos ha hecho perder el tiempo? Sin embargo, el gobierno de Argentina, habiendo estado el canciller de Argentina dentro de ese grupo, está entre los que han sacado el comunicado diciendo que no reconocen a la presidenta Dina Boluarte, sino al señor Castillo, que en este momento ya es un ciudadano común y corriente, es un dictador y está en función de ese tema en un proceso de flagrancia, con el debido proceso, pero de flagrancia, en manos
ya no del Poder Ejecutivo, no, no, ni del Congreso, no, del Poder Judicial y del Ministerio Público, como corresponde a un Estado de Derecho con separación de poderes. ¿Y funciona la democracia, estimados señores presidentes de México, Argentina, Bolivia y Colombia? Y lamento, aquí lamentamos la mayoría de los peruanos, que ustedes estén involucrados en un comunicado que, como dicen la mayoría de los diplomáticos en el Perú que han tenido oportunidad de hablar, es una clara injerencia en los asuntos internos del Perú, inaceptable. Cuarto, cuarta falsedad, en el intento de explicar lo inexplicable, ¿no? Partidarios del señor Castillo han dicho cosas como estas. Estaba mareado. Un abogado de él ha dicho, se había tomado un agua rara. Otro congresista, el congresista Bellido, también cercano a él, ha dicho, parece que estaba bajo el efecto de las drogas. Hay que hacerle un análisis toxicológico. Y el propio presidente, en las audiencias para ver su prisión preventiva, decía, no me acuerdo, no sé. Esto no solo es falso, es un insulto a la inteligencia. Millones de peruanos hemos visto o hemos escuchado por televisión o por radio el mensaje en el cual dijo lo que dijo claramente, violando la Constitución. Quinto, otros, tratando de explicar lo que no se puede explicar, han dicho, no fue un golpe de Estado porque no se consumó, ha sido un decir. Es como si yo hubiera apuntado con un arma, ¿no? Y me dicen, no, pero no has disparado. Bueno, en realidad, ahora con las investigaciones que se conocen, las declaraciones de exministros del propio señor Castillo, las grabaciones, las manifestaciones de los policías de seguridad del señor Castillo y otras cosas que irán saliendo, se sabe que en este mensaje no solo se dijo lo que se dijo, que ya lo resumí, sino que el golpe para concretarse tenía que tener la anuencia de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional de Perú y de las instituciones correspondientes. Y todos, uno tras otro, sin ponerse de acuerdo, salieron a decir que no estaban en absoluto de acuerdo con esto, que lo criticaban, lo sancionaban y que Castillo se había puesto al margen de la Constitución y la ley. Y además se amparaban todos, sobre todo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, en el artículo 46 de la Constitución Política, que dice textualmente así: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Señores presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina, el señor Castillo efectivamente entró al gobierno por los votos, como lo he explicado, y los votos son los que mandan en democracia, pero se convirtió en usurpador en el momento que violó esta Constitución. Por lo tanto, nadie le debe obediencia y nadie, en su sano juicio democrático, puede pedir que el señor sea el presidente cuando ya no lo es. Y menos como el presidente mexicano, que se ha atrevido a decir que por qué está en la Constitución política eso, que por qué la sucesión viene con la vicepresidenta, porque la señora Boluarte, que está en la presidencia ahora, de acuerdo a esta Constitución, cuando sale el que es presidente, la primera vicepresidenta, quien lo ejerce, pasa en la sucesión presidencial. Y si no va a la primera, va a la segunda vicepresidencia, y si no, el presidente del Congreso de Ejercicio. El presidente mexicano se atreve a decir que la Constitución no debe decir lo que dice. ¿Con qué derecho? El presidente mexicano acaba de proponer y lograr que su Congreso, ¿no?, en México, apruebe una ley que le quita presupuesto al órgano electoral que es autónomo. ¿Qué pensaría el presidente mexicano si oficialmente el Perú le dice que está violando la democracia y la institucionalidad y la separación de poderes? Claramente nos estaríamos metiendo en los asuntos internos de México, que no se puede hacer, pero el señor López Obrador sí lo hace, pero claro, si haríamos una apreciación de este tipo, dirían, oh, ¿cómo se van a meter en los asuntos internos de México, verdad? Ahora sabemos que el señor Castillo, en esos minutos que dio su golpe de Estado, donde unos decían que estaba con drogas, que estaba con un agua rara o que no se acordaba, ¿no?
en esos momentos llamó al jefe de la Policía Nacional y le pidió que arrestaran a la fiscal de la Nación. Declaración del propio jefe de la policía. También le dijo que cierre el Congreso y saque a todos, obviamente los congresistas que estaban dentro del Congreso. Ya no hay necesidad de buscar mayores pruebas, pero se siguen dando estas informaciones inadecuadas, estos fake news políticos y demagógicos que terminan comprometiendo a presidentes de otros países hermanos. La Fuerza Armada, la Policía Nacional del Perú y los poderes del Estado no se dieron un segundo al intento de frenar el espíritu democrático e institucional en el Perú. Pero el hecho está, el delito está, la acción no se puede retroceder. Sexto, el señor Castillo, durante la campaña electoral contra el candidato, durante el año, 5 meses de su gobierno, ha repetido todos los días: nosotros somos el gobierno del pueblo, siempre con el pueblo, no más pobres en un país rico. ¿Cuáles son los resultados? Que hay más pobres ahora. Y no es por culpa de la pandemia, eso ya tuvo su efecto, no es por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania o la crisis mundial, eso ya tuvo su efecto, es porque ese desgobierno durante un año, 5 meses, provocó que miles de millones de dólares salgan del Perú y que la inversión privada haya crecido este año 2022 0%, y que el próximo año 2023 se estima que va a caer en 3%. Y cuando no hay inversión privada, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingresos. La mayoría de los que salen a las calles y a las carreteras a protestar hoy día, protestan porque están justificadamente insatisfechos con muchos gobiernos que no resuelven sus problemas de inseguridad ciudadana, de falta de empleo, de falta de ingresos, de pobre educación, de salud pública que no es adecuada. Pero en este año, 5 meses, Castillo y su desgobierno han profundizado esa crisis. El remedio ha sido mucho, mucho peor que la enfermedad. Y creo que los ciudadanos en el Perú hemos tomado nota, hemos aprendido de nuestro error, y cuando haya nuevas elecciones veremos qué pasa. ¿Saben qué? La votación lo va a decidir. Porque en democracia así es. Los votos son los que definen. Ya hubo una advertencia en el gobierno, en la elección reciente de gobiernos regionales y municipales, de gobiernos subnacionales. El partido de gobierno casi desaparecido a nivel nacional, incluso en las zonas donde siempre tenía fuerza y sacaba congresistas, perdón, alcaldes y gobernadores, la región de Junín. Lo mismo va a pasar en la próxima elección general. Séptimo, séptima falsedad. La detención del señor Castillo ha sido indebida. Al señor Castillo se le ha detenido cuando estaba dirigiéndose a la Embajada de México con su familia. La familia ya no está, también están investigados, pero estaba yéndose a la Embajada de México. Y la policía que lo acompañaba recibió la orden de detenerse, y otra fuerza especial de la policía y un alto mando de la policía le comunicó que estaba detenido. Y lo llevó a un sitio seguro y allí esperó que llegara la fiscalía, y con el debido proceso y su abogado al costado se hicieron todas las diligencias que hasta ahora están continuando y que ya han determinado una detención preliminar de 18 meses. Entonces, debido proceso, el señor Castillo está pagando las consecuencias de su accionar inconstitucional y delictivo. Ni siquiera está siendo investigado en este momento o está siguiendo las consecuencias de las investigaciones por corrupción que están en curso y que en su momento tendrá que responder. Entonces, creo haber claramente, contundentemente, no con ideología, sino con datos, con hechos, con evidencia y sobre todo con la Constitución del Perú, porque somos demócratas y nos debemos a una Constitución, no a la anarquía, no a las ideas, no a lo que creemos que pasa, a la Constitución y a los hechos concretos. El señor Castillo, que ya no es presidente del Perú, que es un dictador que ha cometido delitos, tendrá que afrontar con el debido proceso todos los delitos que ha cometido. Y todos quienes están protestando tienen que hacerlo pacíficamente. También la democracia tiene que defenderse, pero no nos confundamos.
¿no? Muchos de los que están en la calle no son gente que honestamente está buscando seguridad ciudadana, empleo, no. Esto en mucho está alentado y financiado por gente vinculada al senderismo que el gobierno de Castillo siempre vio con buenos ojos. Y si no, ¿por qué se cortó la acción de sustitución de cultivos y el control de los cultivos de coca en el Perú? ¿Por qué? No para facilitar el narcotráfico. ¿Y por qué hay personajes en el Ejecutivo y aún en el Parlamento vinculados directa o indirectamente al narcotráfico o al Sendero Luminoso, en estos partidos que han defendido y todavía defienden a Castillo? No nos engañemos. La democracia tiene que defenderse, siempre basándose en la Constitución y la ley, siempre basándose en los principios de separación de poderes, con libertad, sin dictadura, sí, con libertad. Y cuando hay violencia, quienes quieren generar caos para combatir a la democracia que tanto nos ha costado tener, pues hay que combatirla con la concreción y la fuerza de la Constitución. No del abuso del poder, claro que no, pero la Constitución. Y la gran mayoría de los peruanos, la gran mayoría, más del 80%, somos demócratas, nos interesa la libertad, nos interesa fundamentalmente la democracia y, por supuesto, interesa también una agenda que toda la clase política tiene que reflexionar. No es la agenda política, que eso no le interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos les interesa comer, tener ingresos para sus familias, tener empleos decentes, ¿no? Tener buena salud, buena educación y buena infraestructura, que no le roben todos los días en la calle con la inseguridad ciudadana. Y a eso deberá dedicarse la agenda política muy pronto. Pero mientras tanto, dejemos estas falsedades, vayamos a los temas importantes, que cada quien cumpla su tarea o asuma su responsabilidad.